El programa Adobe Photoshop Lightroom se organiza por medio de 7 módulos básicos de funcionamiento. Y aunque lógicamente todos ellos están interrelacionados, cada uno de estos módulos cumple una función específica dentro de la aplicación. En este curso estudiaremos primero las funciones generales de cada uno de ellos, en unidades independientes, los analizaremos pormenorizadamente y entrando en los detalles y funciones que los caracterizan. Al abrir la interface principal y como podéis observar, los módulos nos aparecen accesibles y con sus propios nombres en una serie de pestañas en la barra de menú superior del programa. Estas pestañas las podemos ocultar o mostrar según lo precisemos, simplemente haciendo clic en la flecha superior. Esto es muy útil, pues así liberamos y ampliamos el espacio de trabajo para una mayor visión. Como característica general a todos los módulos, tendremos en la interface de cada uno un panel lateral derecho, con la capacidad de generar y programar las acciones propias del módulo, y un panel lateral izquierdo con las ayudas del módulo, los accesos a sus ajustes preestablecidos y también las carpetas con las fotografías que formarán parte de nuestro catálogo. Para poder utilizar Lightroom con agilidad, debemos prestar atención y comprender las configuraciones básicas. Hemos de adaptar las preferencias del mismo a cómo debe comportarse la aplicación para gestionar las fotografías. Para ajustar esas preferencias nos dirigimos al menú Editar. Si estamos trabajando en Mac, será Lightroom Preferencias, pero si nos encontramos bajo plataforma Windows, será Editar Preferencias. Entonces se nos abre un cuadro de diálogo donde nos aparecen una serie de posibilidades de configuración de las preferencias generales del software, como son el idioma, la pantalla principal o la programación de actualizaciones. Si pensamos trabajar con diferentes catálogos, sería muy interesante que seleccionáramos en el menú desplegable que el programa nos pregunte primero qué catálogo queremos iniciar. En las distintas opciones de importación, es interesante que activemos Mostrar cuadro de diálogo al conectar la tarjeta de memoria al ordenador. Asimismo, si nos gusta utilizar siempre al capturar nuestras instantáneas el doble formato, RAW y JPEG, debemos activar Tratar archivo JPEG junto RAW como fotos diferentes. De esa manera nos archivará los dos formatos. También podemos disponer la forma en que nos informa sonoramente el programa sus diferentes actuaciones. Para acceder a los ajustes de catálogo, lo podemos hacer desde este panel de preferencias generales. Los ajustes preestablecidos son para configurar cómo se comportará el programa cuando decidamos utilizar, por ejemplo, los ajustes de revelado por defecto. Estos ajustes preestablecidos pueden almacenarse conjuntamente con el catálogo si marcamos la casilla. Aquí abajo tenemos las diferentes pestañas de restauración, como podéis ver. Esta otra es la pestaña de edición externa. Con ella podemos manipular todo lo referente a cualquier programa que utilicemos para la edición de fotografías, tanto Photoshop CS6 como aquí abajo cualquier otro. Programaremos cómo se interrelacionarán las dos aplicaciones para gestionar la información de las imágenes. Ahora, en la pestaña Administración de archivos, encontramos las preferencias que queremos utilizar para el establecimiento de archivos DNG. Os aconsejamos que seleccionéis la casilla Incrustar datos de carga rápida, pues agiliza el trabajo de la aplicación enormemente al utilizar archivos DNG. Aquí tenemos también las lecturas de metadatos, opciones para las palabras claves, si las separamos con comas o por barras,
cómo generar nombres de archivo y qué caracteres son incorrectos, etcétera, etcétera. A continuación también encontramos los ajustes de caché para Camera Raw, limitar su tamaño, limpiarlo, etc. Y por último encontramos la pestaña Interface. Es el acceso para personalizar nuestro espacio de trabajo. En él escogemos las florituras, el tamaño de fuente, el color de pantalla, también la atenuación de la pantalla, el color de fondo, cómo queremos que nos aparezcan las palabras clave. La interface viene por defecto preparada para que presente en la tira de diapositivas toda la información disponible. Como os comentamos al principio del tema, debéis conocer estas opciones de personalización del programa y adaptarlas a vuestro plan de trabajo. Vamos a conocer cómo podemos ajustar la configuración de nuestro catálogo. Nos dirigimos a Lightroom, Ajustes de catálogo, pero recordad que si estamos trabajando sobre un sistema operativo Windows, nos dirigiremos a Editar y luego Ajustes de catálogo. Ahora se nos abre un cuadro de diálogo en el que podremos observar toda la información del catálogo. La pestaña Generales nos presenta información básica, como su ubicación, el nombre del archivo, cuándo se creó, cuándo se efectuó la última copia de seguridad y se realizó la última optimización, así como el tamaño de la base de datos. Es aquí donde debemos acceder para programar la copia de seguridad del catálogo. En la siguiente pestaña de este menú desplegable encontramos Administración de archivos y podremos elegir el tamaño de previsualizaciones estándar. Es la que la aplicación empleará para mostrarnos las imágenes en la tira de diapositivas, en el modo cuadrícula de la biblioteca, así como cuando utilizamos la lupa sobre una fotografía para visionarla en pantalla completa. La decisión final, lógicamente, dependerá asimismo de la potencia de vuestro equipo. Pensamos que una resolución de 1440 píxeles puede ser más que suficiente. La calidad de la previsualización hace referencia a la definición con la que se harán las presentaciones. Una calidad media puede ser muy aceptable. Debemos también decidir cada cuánto tiempo queremos descartar las previsualizaciones uno a uno. Utilizamos este tipo de previsualización cuando precisamos visionar toda la información de la imagen. Sin embargo, debemos ir borrándolas a medida que no las precisemos para no sobrecargar el sistema. Y en esta otra pestaña se elige cómo gestionará los metadatos nuestro catálogo. Por defecto vienen seleccionadas las dos primeras opciones, pero os aconsejamos seleccionar también la casilla de escribir cambios automáticamente en los XMP, pues quedarán adjuntados a los archivos RAW de nuestras fotografías. En esta pestaña también gestionamos información referente al módulo mapa. Tenemos que activar la geocodificación inversa de las coordenadas GPS, pues nos harán falta cuando utilicemos Google Maps, por ejemplo. Estas sugerencias son básicamente las que debemos considerar a la hora de personalizar los ajustes de catálogo para que Lightroom funcione de una manera ágil y práctica. Este módulo será realmente nuestro archivo de imágenes. En él vamos a poder hacer de una manera cómoda y práctica las búsquedas de nuestras fotografías, en lo que será la base de datos de nuestro catálogo fotográfico.
Esto lo podemos realizar utilizando diferentes parámetros de acceso. Asimismo, entre otras funciones del módulo, se encuentra también el que será la herramienta que utilizaremos para importar nuestras imágenes al catálogo, así como para clasificarlas, añadirles metadatos, palabras claves, etc. Tendremos un navegador que nos permitirá visualizar rápidamente esas fotografías. Nos informará de cuántas fotografías tenemos, cuáles fueron las últimas que añadimos, etc. Asimismo, tendremos acceso directo a las carpetas contenedoras pertenecientes al sistema operativo y podremos manipularlas, cambiar nombres, hacer copias de seguridad y muchas cosas más. También tendremos la posibilidad de generar colecciones que nos van a permitir clasificar las fotografías en distintas cajas o sobres, para localizarlas de acuerdo a diferentes parámetros comunes. Por otra parte, tendremos acceso directo a las diferentes redes sociales de imágenes a las que pertenezcamos, como puede ser Facebook o Flickr, o servicios en línea como blog personal, etc. Y podremos sincronizar fácilmente estos servicios con nuestros catálogos fotográficos. Es decir, que el módulo biblioteca lo utilizaremos para administrar y organizar de una manera coherente y práctica nuestras fotografías. El siguiente es el módulo de revelado. Es en él donde realizaremos todas las funciones de procesado de imágenes. Disponemos en el mismo de herramientas para editar y transformar nuestras fotografías digitalmente. A partir de este momento podemos, utilizando el histograma, variar tanto la exposición como su nivel de negros o su contraste. También ajustes básicos sobre curva de tonos, ajustes de color, blanco y negro, división de tonos. Podremos mejorar el detalle o realizar diferentes correcciones ópticas, aplicar efectos, etc. Y también, entre otras, dispondremos de diferentes herramientas como pincel, filtros degradados, herramientas de recorte y variación de proporciones, etc., etc. Como podemos trabajar sobre el archivo RAW, las pérdidas de calidad son mínimas, mientras que las posibilidades de retoque y edición fotográfica son numerosas. Por otra parte, todos los ajustes que creemos en este módulo pueden ser guardados como ajustes preestablecidos, formando parte de los que ya trae por defecto el programa. Y todos estos ajustes que vayamos utilizando al editar una imagen, podremos siempre consultarlos, pues aparecerán en la historia del procesado de esa fotografía. Todo esto que hemos comentado y más cosas lo veremos completamente desarrollado en su unidad correspondiente. El módulo mapa, básicamente, nos va a ser útil para geoposicionar nuestras fotografías. En él geoetiquetaremos nuestras imágenes utilizando el conjunto de metadatos GPS. Si nuestra cámara dispone de esta función, el programa leerá esa información y la utilizará. Si nuestra cámara no la tiene, podremos realizar el geoetiquetado manualmente en este módulo. Cuando abrimos el módulo, se nos abre una interface conectada directamente con Google Maps, siempre y cuando nos encontremos, lógicamente, navegando por la red. Es un módulo sencillo de utilizar y muy intuitivo, como veremos en su momento. Lightroom nos ofrece la posibilidad de crear álbumes fotográficos maquetables íntegramente. Y es aquí, en el módulo Libro, que lo haremos.
En él podemos generar libros que presenten de la manera más atractiva visualmente una colección de fotografías. Estos libros o álbumes, por medio de una serie de acciones que nos facilita la aplicación, podemos configurarlos según nuestros gustos y necesidades, como pueden ser tamaños de visualización, fondo de páginas, tipografías de texto, etcétera, etcétera. Con este módulo podremos también preparar la versión impresa de nuestras fotografías. Una posibilidad tanto novedosa como original y práctica de la aplicación Lightroom es su capacidad de muestra de nuestros trabajos fotográficos. Se trata de las funciones del módulo proyección. Al seleccionar este módulo, se nos abrirá una ventana con un espacio de trabajo en el cual podremos colocar nuestras fotografías de diferentes formas y maneras para ser posteriormente proyectadas. Una vez preparadas esas proyecciones con las diferentes herramientas a nuestro alcance, podremos guardarlas y visionarlas en nuestro ordenador, para, por ejemplo, mostrarlas a un cliente. También podremos exportarlas tanto en formato de vídeo como en PDF. Entre otras funciones de este módulo tenemos la de añadir sonidos y música a esa proyección, así como la de crear títulos y establecer duraciones de tiempo. Para la realización de las diversas funciones que tengan que ver con la impresión de nuestras fotografías, disponemos en Lightroom del módulo impresión. Tanto si precisamos generar una hoja de contactos para visualizar de forma impresa, como si estamos preparando nuestras imágenes para el envío a un laboratorio para su impresión en papel, como si las vamos a imprimir en nuestra impresora o plotter, todas las funciones las gestionaremos siempre en este módulo. Cualquier aplicación que precisemos relacionada con la impresión de nuestras fotografías estará disponible en este módulo. Por su parte, el módulo web nos ofrece la posibilidad de generar galerías de imágenes web, es decir, preparadas ya para su navegación por la red, de una manera rápida y sencilla, sin precisar conocimientos previos de programación HTML o Flash. Si abrimos el módulo, nos aparecen todas las herramientas necesarias para realizar las acciones precisas para generar una futura página web fotográfica, con diferentes estilos de composición, maneras de presentación de las imágenes, fondos, colores, etc. Podremos asimismo tanto generar nuestras plantillas originales como utilizar las que el programa nos ofrece por defecto. También podremos subir las fotografías a nuestro sitio web desde el programa vía FTP, o bien exportar esa galería que hemos generado para que las suba un gestor de hosting. Para comenzar a trabajar con Lightroom, debemos hacer una selección de las fotografías que queremos importar y que serán nuestro catálogo. Vamos a ver en este tema cómo realizarlo. Nos dirigimos al módulo Biblioteca y aquí, en el ángulo inferior izquierdo, seleccionamos Importar. Al cliquear sobre el mismo, se nos abre un cuadro de diálogo que nos permite varias acciones. La primera, seleccionar un origen.
dónde se encuentran nuestras imágenes, las carpetas que contienen los archivos dentro de nuestro ordenador con las fotografías que queremos importar. En segundo lugar, seleccionamos una acción. ¿Qué queremos hacer con esas fotografías? Y nos dan 4 posibilidades: copiar como DNG, copiar, mover o añadir. Y luego, lógicamente, debemos decidir a qué lugar las queremos copiar o mover. Aquí, en la derecha, lo programamos. Evidentemente, tendremos nuestras fotografías dentro de diversas carpetas, por lo que vamos a seleccionar una de ellas para conocer el proceso y el comportamiento del programa. Por ejemplo, esta misma. Como veis, el programa ya me presenta las previsualizaciones de las diversas fotografías que contiene la carpeta. Nos aparecen todas marcadas indicándonos que están seleccionadas, listas para importar. Pero podemos desmarcar aquellas que no deseamos importar por la razón que sea. Podemos seleccionarlas todas o deseleccionarlas todas. Podemos también escoger la visualización según un orden de fechas y hora de captura de cámara. También podemos escoger visionar las miniaturas con diferentes medidas. Asimismo, si precisamos ver alguna imagen mejor para tener un criterio más específico, pues podemos hacer doble clic sobre la fotografía y la veremos independientemente, y luego podríamos aplicarle la lupa para revisar detalles y decidir si queremos o no que forme parte de nuestro catálogo Lightroom. Una vez escogidas las imágenes, le informamos al programa de la acción que queremos llevar a cabo con ellas. Una de las 4 que hemos comentado: copiarlas generando los archivos en DNG tal y como lo configuramos en las preferencias del programa, y a continuación le daremos una ubicación. También podremos copiar los archivos en el formato de origen en un nuevo destino, añadiéndolos al catálogo, o podemos moverlos de sitio, lo cual llevaría a que quedaran únicamente en esta ubicación. O por último, podemos añadirlos al catálogo sin necesidad de copiarlos. Para este ejemplo, las vamos a añadir al catálogo simplemente. Damos a importar y se añadirán todas las que hayamos seleccionado. Y bien, como veis, ya están incluidas en el catálogo. Para lograr un buen flujo de trabajo con Lightroom, es muy importante saber asignar palabras clave a todas las fotografías de nuestro catálogo. Una de las principales funciones del módulo biblioteca es la de aplicar metadatos y palabras clave. Las palabras clave son aquellas que definen o describen el contenido de una fotografía. En el panel derecho de este módulo biblioteca encontramos la pestaña con la función de palabras clave, así como una serie de herramientas relacionadas con esta función. Las palabras clave se escriben en minúscula, seguidas de coma y espacio. Si, por ejemplo, a esta fotografía le otorgamos la palabra clave Valencia, sabremos que esta imagen pertenece a la Comunidad Valenciana. Si además le añadimos Albufera, estaremos describiendo que es una fotografía de la Albufera de Valencia. Pero si le añadimos la palabra clave Barcas, estaremos describiendo con más precisión el contenido de la imagen. Ahora le damos a la tecla Enter y automáticamente quedarán asignadas esas palabras clave a la fotografía y siempre la acompañarán. Seleccionamos otra fotografía y fijaros que al ir a aplicarle la palabra clave Barcas nos la sugiere ya. Esto se debe a un proceso de memorización del programa para facilitarnos la labor. Como veis, también nos va a sugerir las 9 últimas palabras que más hemos utilizado. Pero el programa también nos otorga la posibilidad de asignar palabras clave de una manera más rápida, por medio de la utilización del spray de pintura. ¿Cómo?
Seguimos en el panel derecho, en la sección de palabras clave, seleccionamos la herramienta, Spray, y escribimos la palabra que queremos asignar aquí. A continuación, solo tenemos que ir administrando esta palabra clave sobre las imágenes que correspondan con la descripción, pulsando sobre ellas con el spray. Fijaros que rápidamente realizamos esta labor de asignación de esta palabra clave a todas estas fotografías. Cuando nosotros queremos buscar una fotografía por palabras clave, lo podemos hacer por medio del filtro Lista de palabras clave aquí en el panel derecho que estamos estudiando. Al desplegar esta sección nos aparece un recuadro de búsqueda. Podemos escribir la palabra y nos aparecerán las imágenes que la contienen. Si el recuadro está en blanco, nos aparecerán listadas debajo todas las palabras clave que he administrado en mi catálogo. Aquí, por ejemplo, nos aparece la palabra barcas y nos dice que hay en el catálogo todas estas fotografías. Si nosotros queremos visionarlas, solo tenemos que cliquear sobre la flecha a la derecha del número y nos la presentará a continuación, junto con la activación de un filtro de metadatos con su información, como podéis observar. Os aconsejamos que nada más empezar a utilizar Lightroom y según vayáis importando las fotografías a vuestro catálogo, les asignéis como mínimo una palabra clave a cada una de ellas. En el módulo Biblioteca, los tres tipos básicos de puntuación y asignación que encontramos en la barra de herramientas, puntuación por estrellas, asignación de etiquetas de color y asignación de banderas de aceptación o rechazo, estarán siempre en función del criterio que nosotros elijamos. Veamos primero la puntuación por estrellas. Tenemos la opción de clasificar nuestras imágenes de 0 estrellas, es decir, sin ninguna, a 5 estrellas. Su mecánica de funcionamiento es muy simple. Vamos avanzando con el teclado por la tira de imágenes y según las seleccionamos podemos ir aplicándole la puntuación por estrellas con el teclado numérico, desde el 0 hasta el 5. Por ejemplo, a esta fotografía le vamos a aplicar 3 estrellas y nos aparece un cartel informándonos de la clasificación que va a tener lugar. A la siguiente 2 estrellas, a esta 0 y a esta 5, simplemente a modo de ejemplo. Como comprobáis, la puntuación de cada una ya nos aparece tanto en la tira de diapositivas como en el modo visualización por cuadrícula. También estará disponible esta puntuación en los otros 3 modos. En el modo de visualización por cuadrícula tenemos la opción de clasificar por bloques la puntuación por estrellas, es decir, a una cantidad de fotografías o grupo de imágenes podemos ponerle el mismo número de estrellas con un solo clic. Para ello es necesario que las tengamos seleccionadas. Vamos a seleccionar unas cuantas y ahora a todas ellas les otorgamos una puntuación de 1 estrella. Con el teclado numérico damos al 1, ¿veis? Y ya está. Esto es interesante para si queremos, por ejemplo, aportar una clasificación a un grupo muy grande de fotografías. De esta manera lo hacemos rápidamente. De similar manera funciona la asignación de etiquetas de color. Con esta opción, la aplicación nos ofrece la posibilidad de utilizar otra clasificación basada en conceptos diferentes. Como veis, disponemos de 5 colores o ninguno. Podemos aplicar la catalogación del color muy fácilmente directamente sobre las miniaturas. Abajo, en el ángulo inferior izquierdo de la celda de cada imagen, cliqueamos y se nos abre un menú de selección. Escogemos el color y automáticamente la fotografía queda con su asignación. También podemos hacerlo manualmente sobre el panel de herramientas, haciendo clic sobre el color elegido.
Hay quien usa un color para indicar que es una fotografía terminada completamente, es decir, con su procesado de retoque final. Otro color para decir que está en estado puro, sin retoque alguno. U otro para indicar que está en fase de procesado, etcétera, etcétera. Si deseamos eliminar la clasificación que hemos asignado con etiquetas de color a una imagen, la seleccionamos, nos dirigimos al menú superior Fotografía y en el desplegable escogemos Definir etiqueta de color y le daríamos a Ninguna. La fotografía seleccionada quedaría ahora sin catalogación de etiqueta de color. El caso es que la asignación de etiquetas de color es una herramienta que te será muy útil para clasificar tu catálogo fotográfico, pero que debes ser tú quien decida con qué fin lo vas a utilizar. Ahora, con las banderas de asignación o rechazo, tenemos a nuestro alcance otro rápido recurso de establecimiento gráfico de criterio. Lo más normal es que le asignemos bandera blanca a las fotos que entendemos que son buenas y que por ninguna razón queremos perder, y la bandera negra a aquellas que por uno u otro motivo tenemos en nuestro catálogo, pero que pueden ser susceptibles de eliminación. Su uso es muy sencillo también. Seleccionamos la imagen que queremos catalogar y en la barra de herramientas le asignamos con un clic la bandera elegida. También podremos hacerlo con el teclado, la tecla P para asignar la bandera blanca de aceptación y la tecla X para asignar la bandera negra de rechazo. Estos tres sistemas que Lightroom pone a nuestro alcance para clasificar nuestro catálogo fotográfico son, como habéis visto, herramientas muy útiles para administrar nuestras imágenes, pues quedarán los criterios añadidos en los metadatos de las mismas y serán utilizables y reconocibles por la aplicación en sus diferentes funciones. Las colecciones es una forma muy práctica de organizar nuestras fotografías por grupos de imágenes más allá de la estructura básica de carpetas. Es una excelente herramienta, pues nos permitirá organizar esa imagen en varias carpetas con diferentes características e incluso con diferentes procesados, que según dónde los hagamos, no tienen por qué afectar a la imagen real que conservemos en su carpeta original. El proceso de creación de una colección es muy sencillo. Debemos lo primero seleccionar un grupo de imágenes. Por ejemplo, vamos a escoger de la carpeta Equitana. Las fotografías con una clasificación de 4 estrellas o más son las que seleccionaremos. Para ello hemos de realizar el filtraje. Y ahora, con estas fotos seleccionadas, creamos una nueva colección. Vamos a la sección Colecciones y en el signo más, Añadir, nos abre un desplegable y elegimos Crear colección. Nos aparece lógicamente la posibilidad de nombrar la colección y la llamaremos Equitana Plus, por poner un ejemplo. Luego tenemos la opción de colocarla dentro de un conjunto de colecciones o bien en un nivel superior. Escogemos Nivel superior. Después, aquí abajo, encontramos asimismo la posibilidad de incluir las fotografías seleccionadas o bien crear nuevas copias virtuales. Vamos a escoger la primera opción, incluir fotografías seleccionadas. La creamos y nos aparece ya en la sección Colecciones. Recordad que debemos tener los filtros de la biblioteca en Ninguno para que se visionen todas las fotografías. Y ahora podemos visualizar las fotografías dentro de nuestra colección Equitana Plus. Aquí nos informa del número de fotografías que la componen. También podemos crear un conjunto de colecciones. Imaginemos que precisamos tener organizadas todas las imágenes del reportaje de Equitana, pero por diferentes temas o proporciones de plano, etcétera, etcétera. Entonces nos interesará crear una caja de colecciones.
Para ello hacemos clic en el icono de Añadir y en el menú desplegable escogemos Crear conjunto de colecciones. Le nombraremos como Equitana y como veis nos da dos opciones: junto a colección Equitana Plus o dentro de un conjunto de colecciones. Escogemos Equitana Plus. Crear y ya está presente la caja contenedora de colecciones aquí en la sección Colecciones. Y ahora sencillamente solo tenemos que arrastrar, situando el cursor encima, la carpeta Equitana Plus a su interior. Lightroom nos proporciona un procedimiento muy práctico de localización geográfica de nuestras imágenes. Se trata del módulo Mapa y se basa en la utilización de un sistema de coordenadas GPS que interactúa con Google Maps. Fijándonos bien en las miniaturas, si nos aparece un icono en forma de bandera, que es el símbolo de geoposicionamiento, nos estará confirmando que esa imagen dispone de coordenadas GPS en sus metadatos y por lo tanto se encuentra posicionada en el mapa. Al cliquear sobre el icono, automáticamente se nos abre el mapa mundi de Google con la fotografía situacionada en el lugar en que fue realizada. Vamos a ampliar el campo de visión haciendo menos zoom. Muy bien. Dentro de nuestro catálogo, como veis, aparecen posicionadas multitud de fotografías ya localizadas en el mapa. Cada bandera es una imagen y si nos aparece un número sobre la misma, se trata de un grupo de imágenes. Si por ejemplo situamos el puntero sobre una de esas posiciones grupales, nos abre ya un pase de diapositivas con diferentes metadatos, características de exposición, así como número de imágenes que se encuentran localizadas en esa misma zona. Y también podemos, lógicamente, irlas pasando una a una para su revisión. Según ampliemos la zona donde se encuentren localizadas un grupo de imágenes, haciendo doble clic sobre el mapa y a medida que nuestro campo de visión del mismo sea mayor, veremos cómo se van dividiendo en grupos más pequeños esas fotografías, hasta presentárnoslas por separado cada una de ellas. El geoposicionamiento manual está subordinado al conocimiento que tengamos del lugar donde realizamos la fotografía, que sepamos claramente y recordemos el sitio exacto. Si queremos situar una imagen en el mapa, la posicionamos en su calle, Rue Sainte-Catherine-Ouest. La arrastramos directamente al mapa y al lugar deseado. Ahora está situada en el punto exacto en que la realizamos, con lo que sus metadatos de geoposición ya quedan adjuntos a la fotografía. El módulo de revelado nos ofrece una serie de opciones de visualización muy prácticas. En la barra de herramientas del espacio de trabajo nos aparece la opción de visionado normal y al lado, como podéis apreciar, otro icono con las alternas de las vistas antes y después. Para apreciar su utilidad, vamos a realizar un pequeño retoque de esta imagen. Lo vamos a realizar sobre la sección histograma activo, porque es muy rápido. ¿Veis? Poco a poco vamos dándole un poco más de vida a la imagen. Muy bien, es solo para poder comparar con el original. Vale. El modo de visionado, antes y después, nos presenta ahora, al seleccionarlo sobre su icono, la comparativa en paralelo de la fotografía original aquí a la izquierda y a la derecha
la misma fotografía pero con el retoque que le acabamos de realizar. Si nosotros ahora utilizamos el zoom con la lupa sobre la imagen, se nos amplían las dos fotografías en paralelo. Podemos asimismo movernos con el ratón sobre cualquiera de las imágenes e ir juzgando la edición que estamos realizando comparando el antes y el después. Con todo, tenemos además un conmutador en el icono que nos permite otras formas de visionado del antes y el después. Seleccionamos aquí y se nos abre un menú. Antes, después, izquierda, derecha, que es el que acabamos de utilizar con la presentación de las dos fotografías en horizontal, y antes, después, arriba, abajo, con la presencia de las dos imágenes en vertical. Asimismo, podemos en los dos modos optar por una visualización que se llama división. Seleccionamos división, antes, después, izquierda, derecha, y nos parte la imagen presentándonos la mitad original y la otra mitad retocada. Y podremos observar cómodamente los cambios y su efectividad. Lo mismo ocurre en versión vertical. ¿Veis? Muy útil para apreciar detalle, aberraciones cromáticas, etcétera, etcétera. Estas funciones las tenemos también disponibles no solo seleccionándolas sobre menú, sino presionando sobre el propio icono de antes y después. ¿Veis? Nos aparecen según cliqueemos sobre sus iconos que van cambiando. También nos ofrece la posibilidad, este modo de visualización antes-después, de poder trabajar conmutando las versiones. Los de la izquierda lo podemos pasar a la derecha, o viceversa, los de la derecha a la izquierda, o si conmutamos dejar en la izquierda la fotografía retocada y la original a la derecha para seguir realizando otro tipo de retoques, pero teniendo ahora como referente la imagen que hemos retocado. ¿Veis? Vamos a realizar ahora un ajuste de curvas de tonos. Por ejemplo, muy bien. Podemos también modificar algún otro parámetro. Bien. Y ahora podemos comparar la versión que hemos realizado primero con esta otra que acabamos de realizar con diferente retoque. Estudiad bien estos modos de visionado porque serán algo cotidiano a la hora de utilizar el módulo revelado. Aunque el módulo biblioteca debe ser empleado para importar, organizar, catalogar y en definitiva administrar nuestro catálogo fotográfico, presenta una opción de ajustes o revelado básico. Sin ser un completo estudio digital de retoque, como será el módulo revelado, sí que nos puede ser una herramienta útil para utilizar una serie de ajustes básicos orientativos. En el panel derecho del módulo encontramos la posibilidad de realizar una serie de acciones relacionadas con este ajuste de las imágenes. Si seleccionamos una fotografía, lo primero que nos aparece en la parte superior del panel será el gráfico de su histograma sobre la información de los datos de exposición de la misma, que nos presentará las curvas y picos característicos de la imagen. E inmediatamente por debajo del histograma encontramos una pestaña titulada Revelado rápido. Al desplegar esta sección nos encontraremos con una serie de posibilidades de retoque digital. Primeramente podremos aplicar a la fotografía, vamos a ampliarla para mejor visionado, los ajustes preestablecidos que tengamos guardados en el módulo revelado. La proporción de recorte que ya tengamos generada, o tratamientos como conservar el color o transformar en blanco y negro, por ejemplo. Podemos asimismo manipular el balance de blancos. Aquí estaría con el white balance original, podríamos pasarlo a automático o luz día, nublado, etc.
lógicamente dentro de unos parámetros estandarizados de temperatura de color y sin posibilidad de variación, pero que nos pueden ser útiles para comprobaciones. Pero también podríamos escoger a medida e ir dando una temperatura más cálida hacia la derecha o más fría hacia la izquierda utilizando este deslizante. Lo mismo que con el matiz. En lo que se refiere al tono de la imagen, también nos permite una serie de retoques básicos. Podemos trabajar la exposición, por ejemplo, si la fotografía se nos presenta algo sub o sobreexpuesta, desde aquí tenemos la opción de corregir con ajuste fino por tercios de punto o bien por ajustes de punto completo. Podemos trabajar el contraste, ¿veis? Más o menos contrastada. Asimismo, las luces altas. Si nos dirigimos a la izquierda, al navegador, podríamos seleccionar porciones de la fotografía y visionar los cambios que hemos realizado de una manera más puntual. O también podríamos trabajar las sombras, los blancos, los negros, depende de lo que la fotografía necesite. La claridad, la saturación, también podemos modificarlas. Tenemos también un botón de restauración por si queremos volver al estado original de la fotografía. Como os decimos, aunque no es un panel de retoque como el que veremos en el módulo Revelar, sí que nos permite una serie de ajustes básicos muy interesantes a tener en cuenta y que según con qué imágenes trabajemos y para qué las vayamos a usar, hasta podrían quedar terminadas. La herramienta Recorte forma parte de un grupo de herramientas destinado a mejorar y corregir nuestras imágenes. Está disponible en el módulo revelado en el panel derecho bajo el histograma activo. Esta herramienta nos va a proporcionar la capacidad de crear nuevos encuadres en las fotografías. Situamos el cursor sobre el icono Superposición de recorte y al activarlo, se nos abre entonces el panel herramienta Recortar y enderezar, con las opciones de relación de aspecto y ángulo. Para trabajar la relación de aspecto tendremos un menú desplegable. Asimismo, al utilizar la función de recorte y enderezado, nos aparece sobre la fotografía una cuadrícula en forma de rejilla que nos va a permitir reencuadrar la imagen. Podemos seleccionar, como os comentamos, la relación de aspecto utilizando la ventana que se nos abre y escogiendo una de las opciones. Podemos mantenerlo a medida o haciendo que sea la misma relación de aspecto que el original. O también configurando cualquiera de las relaciones que nos ofrece el programa. Tenemos las más estándar que se utilizan para impresión, como veis. Tenemos asimismo los tamaños de pantalla de televisión 4:3 o aspecto 16:9 e incluso la posibilidad de introducir nosotros la medida de esa relación. Imaginemos que queremos realizar un mural de 4 metros por 2 metros. Pues escogemos a medida y le damos esa proporción en los recuadros escribibles. Automáticamente esa proporción queda fijada y se bloquea. ¿Veis cómo nos aparece un icono en forma de candado? Esto nos confirma que podremos reencuadrar la fotografía manualmente moviéndonos por la misma mediante los tiradores y con la seguridad de que el programa nos respeta las proporciones escogidas. La manera de trabajar con esta herramienta es muy intuitiva. Con el candado fijado podremos pinchar sobre cualquiera de los tiradores y arrastrar hasta la zona que deseemos. Como veis, la imagen se reencuadra, pero a la par va organizando el tamaño para respetar las proporciones establecidas. Una vez escogido el tamaño, podemos pinchar sobre la imagen y movernos sobre la misma, de manera que posicionemos esa relación sobre la zona que deseamos sea el encuadre final de la fotografía. También podemos deseleccionar el candado y desde cualquier ángulo o tirador
realizar un encuadre, pero sin la necesidad de respetar el aspecto de proporciones de imagen. Uno de los errores habituales que podemos encontrarnos al editar una fotografía realizada con flash es la aparición de ojos rojos en las personas. Se trata de un efecto natural del destello del flash sobre una persona y que se produce al reflejar la sangre de la retina del ojo de la persona que estamos fotografiando. Normalmente los flashes disponen ya de un modo de disparo para que no se produzca este efecto. Pero sin embargo, si hemos de corregir una imagen con el efecto, podemos resolver el problema mediante la herramienta que tenemos también bajo el histograma activo, corrección de ojos rojos. Al seleccionar sobre el icono, se nos abre un puntero sobre el visor de trabajo que nos va a permitir seleccionar el punto central del ojo, así como establecer la forma del mismo para que la herramienta se aplique automáticamente sobre la zona específica. Es muy sencillo. Pinchamos y vamos arrastrando de manera que podamos moldear la forma correcta del ojo. Es importante que quede bien centrado. Vamos a hacer zoom para visionar el detalle mejor. Bien, podemos utilizar el tabulador para cambiar a la herramienta zoom si lo deseamos. Muy bien. Si os fijáis, se ha eliminado perfectamente el efecto no deseado de ojo rojo. Con todo, nosotros podemos utilizar también las funciones manuales que nos ofrece la herramienta, pues podemos programar el tamaño de pupila en el deslizante, así como la cantidad de negro que aplicará sobre la pupila aquí en el deslizante inferior. Se trata de la opacidad de una máscara que puede ser más oscura o más clara. Mediante la tecla suprimir y estando situados sobre el punto de actuación con la herramienta, volvemos al estado original por si no nos ha quedado bien o queremos actuar de otra manera o corregir el tamaño, etcétera, etcétera. En este tema vamos a ver dos herramientas cuya utilidad nos va a resultar un recurso muy práctico a la hora de retocar una imagen, pues corrigen defectos que pueden ser muy habituales. Se encuentran en el panel derecho del módulo revelado, localizadas justo debajo del histograma activo. Ya en la anterior unidad vimos la herramienta recortar y corregir ángulo y al lado tenemos los iconos de eliminación de manchas y el de corrección de ojos rojos. Cuando visionamos una fotografía para editar, en infinidad de ocasiones descubrimos una serie de manchas y puntos no deseados que suelen ser el resultado de un lente o filtro sucio e incluso de un sensor con manchas. Vamos a buscar algunas en esta fotografía. ¿Veis? Aquí al ampliar nos aparecen visibles. Estos puntos podemos hacerlos desaparecer fácil y rápidamente con la herramienta eliminación de manchas. Podemos activarla tanto mediante el uso del icono como por el atajo de teclado presionando la tecla Q tanto en Windows como en Mac. Podemos movernos por la fotografía para buscar las manchas tanto con el navegador como por medio de la barra de tabulación que nos facilita una mano para desplazar el visor de trabajo por la imagen. De esta manera podemos conmutar el círculo de la herramienta con la mano de desplazamiento. La herramienta nos ofrece dos opciones de actuación: clonar y corregir. Y podemos seleccionar por medio de unos deslizantes tanto el tamaño de la actuación como la opacidad con la que se aplicará el efecto.
Una vez activada la herramienta, podemos utilizar el scroll del ratón para convertir nuestra herramienta a la medida que precisemos para eliminar así los puntos que vamos a corregir. ¿Veis? Ahora, posicionándonos sobre cualquiera de estos puntos y haciendo clic en ellos, funciona como un tampón de clonar y el programa coge automáticamente una zona próxima de la imagen para copiar y posicionar sobre la mancha eliminándola. Sin embargo, nosotros podemos también elegir la zona desde la que se efectuará el clonado. Hacemos clic con el cursor sobre una mancha y a continuación seleccionamos el círculo de origen y podemos así dirigirlo hacia una zona diferente a la que el programa ha elegido. Así como también podemos escoger el tamaño de selección de origen. De esta manera, podemos utilizar también la herramienta para eliminar objetos o elementos que no deseamos que aparezcan en nuestra imagen. Otra de las funciones disponibles bajo el histograma activo en el módulo Revelar es la de aplicar por secciones de una imagen una serie de filtros degradados para facilitar una corrección zonal de una fotografía. Estos filtros degradados se activan mediante la utilización del icono Filtro graduado. Activamos la herramienta. Primero tenemos que considerar la fotografía a la que queremos aplicarle los filtros degradados, así como las zonas que nos interesan retocar. A continuación, programaremos un filtro apropiado para la imagen. En el caso de esta fotografía de la Albufera valenciana, queremos acentuar la gama de colores de la puesta de sol. Para ello, vamos a crear un par de filtros degradados. El primero lo vamos a situar en la zona superior y con esta extensión de degradado. Muy bien. Y va a consistir en acentuar el tono cálido, por lo que elegiremos un anaranjado. Cliqueamos color y se nos abre una carta donde elegimos, en este caso un naranja H32. Bien, con un 84% estaría bien. A continuación vamos a llevar la temperatura de color hasta un 95. Y el matiz lo vamos a subir a 100. Muy bien. La exposición la retocaremos bajándola un poco, a menos 0,26. Mientras que el contraste lo vamos a subir a 67. Muy bien. Tanto las altas luces como las sombras no las vamos a tocar en esta ocasión. Pero la claridad la vamos a situar en 44 para conseguir un poco más de detalle. Y por último vamos a saturar un poco dándole una gradación de 72, por ejemplo. Muy bien. Hemos conseguido así dar mayor contraste de color a esta zona superior y aportarle una calidez de puesta de sol. Ahora vamos a aplicar un segundo filtro degradado para la zona inferior de la fotografía, pero en este caso aportándole frialdad. Para ello vamos a crear un nuevo filtro cliqueando sobre la zona elegida e igualmente arrastrando hasta el punto deseado. Vamos pues a darle una preponderancia con una dominante de color más fría. Esto lo hacemos trabajando igual que antes en las opciones de edición de filtro, por lo que elegiremos en color y sobre la carta un azul, por ejemplo H233. Muy bien. Y con un 64%, por ejemplo. Bien. La temperatura la dejaremos a 0, pero sí vamos a subir un poco el matiz a 44. Bien. Asimismo, la claridad la ponemos en 38 y la saturación a 25. Muy bien. No tocamos nada más.
Creo que como ejemplo para aprender la utilización de los filtros degradados nos es suficiente. Como veis, únicamente se trataría de nuestra sensibilidad y nuestro gusto para poder lograr unos efectos oportunos para la imagen que queremos retocar, y teniendo en cuenta el destino al que la vamos a dedicar. Encontramos la herramienta pincel de ajuste, que se encuentra también en la parte superior del panel derecho del módulo Revelar, bajo el histograma activo. Se activa pinchando sobre el icono correspondiente o bien presionando la tecla K. Vamos a utilizar un ejemplo para comprobar la operatividad de esta herramienta, y lo vamos a realizar sobre la fotografía de esta preciosa modelo. Vamos primero a cambiar el color de los ojos, convirtiéndolos en azulados. Lo primero elegimos color. Muy bien. Y también algún otro ajuste del efecto. Por ejemplo, bien. Ahora tenemos que trabajar las propiedades del pincel. Lo primero, su tamaño. Veamos. Bien. Y también vale, así estaría bien. Vamos a cliquear la máscara automática y aplicamos ya el efecto. ¿Veis? Bien. Ahora en el otro ojo. Perfecto. A continuación vamos a cambiar el color de los labios. Y lógicamente vamos a emplear el mismo proceso. Elegimos color. Muy bien. Perfecto. Y ahora el tamaño del pincel. Vale. También máscara automática. Aplicamos. Bien. Como nos hemos pasado aquí un poquito, vamos a corregir con el borrador. Puede valer. Como ejemplo, es suficiente. Como veis, no es complicado, aunque requiere cierta práctica. Con todo, es una herramienta muy interesante de emplear en nuestras ediciones. Y llegamos ya a la unidad específica que dedicamos al módulo libro. En este módulo de Lightroom podemos realizar álbumes fotográficos de una forma bastante efectiva. De hecho, la aplicación pone a nuestro alcance una manera de generar libros automáticamente. Para ello, el primer paso sería realizar una selección de las fotografías de nuestro catálogo que pensamos utilizar para componer el libro. Lo haríamos bien escogiendo alguna colección que ya tenemos activa o escogiendo un grupo de fotografías en el módulo Biblioteca. Nosotros ahora, para estudiar el funcionamiento de este módulo, vamos a utilizar esta colección de imágenes del book de esta modelo. Ahora, con estas imágenes seleccionadas, podemos realizar en el módulo Libro los ajustes precisos. En la sección Ajustes de libro vamos a escoger el formato. Muy bien, PDF. Y luego el tamaño. Cuadrado grande. A continuación la portada, por ejemplo sobrecubierta con imagen de tapa. Y a continuación
calidad JPEG a 100. El perfil va a ser sRGB. Y la resolución del archivo, como hemos comentado, 300 píxeles por pulgada. Programamos asimismo para un enfoque estándar. Y un soporte de papel, por ejemplo, mate. Muy bien. El siguiente paso, nos vamos a ajuste preestablecido y editamos uno en la ventana. Escogemos para las páginas de izquierda, composición fija, fotografías, rellenar y sin pies. Y ahora en la de la derecha, composición fija, una fotografía y encajar. Y sin pies también. Y le damos a guardar y lo vamos a llamar. Una vez seleccionados los ajustes, vamos a composición automática y cliqueamos en el botón. Automáticamente el programa me crea el álbum con las imágenes seleccionadas y de acuerdo al ajuste preestablecido que hemos generado. Si deseamos utilizar solo determinadas fotos de una colección, deberemos o escogerlas por separado o bien utilizar algún tipo de filtrado, como ya sabemos, por ejemplo, por estrellas. Y el programa hará el álbum solo con aquellas fotografías que cuenten con ese número de estrellas dentro de la colección. Como comprobáis, una herramienta muy práctica, sencilla de utilizar y llena de posibilidades para nuestro trabajo fotográfico. Lightroom dispone de un módulo específico para realizar presentaciones de nuestras fotografías. Se trata del módulo proyección. Con este módulo podemos crear una presentación sucesiva de una serie de imágenes de nuestro catálogo y además podemos utilizar diferentes opciones para personalizar y generar esa presentación. Para crear una proyección de diapositivas, accedemos al módulo proyección y una vez dentro, debemos seleccionar las fotografías que queremos formen parte de esa presentación. En la tira de diapositivas podemos elegir fácilmente esta selección. Bien, para el ejemplo nos vale con estas. Ahora el siguiente paso sería programar en la aplicación las imágenes a utilizar. Se realiza en la barra de herramientas bajo el espacio de trabajo. Nos aparece como Usar. Abrimos y tenemos tres opciones: toda la tira de diapositivas, las seleccionadas y por último las que disponen de algún indicador. Nosotros vamos a elegir utilizar solo aquellas que hemos seleccionado. El siguiente paso será programar los ajustes que tienen que ver con la visualización de cada una de las fotografías dentro de la proyección de diapositivas. Y esto lo realizamos en el panel lateral derecho con las diferentes secciones que nos ofrece la aplicación: opciones y composición. Con estas herramientas podremos mostrar apropiadamente nuestras imágenes. En la sección Opciones, la primera alternativa que podemos seleccionar es la de aplicar zoom para llenar cuadro. Al accionar esta función, el programa se ocupa de ampliar la imagen hasta el punto necesario para que ocupe todo el espacio visible. Podemos hacer clic sobre la fotografía y arrastrar sobre el espacio de trabajo para encuadrar la posición de la imagen, eligiendo así qué zona queremos visualizar. En esta misma sección tenemos la opción de añadirle un borde. Asimismo, la anchura de ese marco. E incluso elegir el color del mismo. Podemos también añadir una sombra
y ajustarle el radio, la opacidad, etcétera, etcétera. Luego, en la sección de composición, podemos ajustar las guías del cuadro que marcarán el tamaño de visionado de la imagen. Señalamos Mostrar guías y ahora tenemos la posibilidad de enlazar todo, y cuando movamos una guía por medio de los deslizadores, el resto de las guías actuarán también para conservar la proporción. O podemos deseleccionar Enlazar, lo que nos permitirá trabajar cada línea de las guías independientemente. Esto generará una composición de la diapositiva diferente, mostrando otros espacios dentro de la ventana para, por ejemplo, poder incluir textos. Lightroom nos ayudará para sacar el máximo de partido del espacio de papel a utilizar. Abrimos celdas y, como veis, está a nuestra disposición una oferta interesante de tamaños. En conjunto de imágenes vamos a añadir una fotografía de nuestro catálogo, por ejemplo, esta misma. Y desde la tira de diapositivas seleccionamos y arrastramos a la ventana de trabajo. Tened en cuenta que si no queremos que se nos deforme la fotografía a la hora de actuar con los tiradores o con los deslizadores de ajuste de celdas, no hemos de tener seleccionado en la sección Ajustes de imagen, Zoom para rellenar. Ahora adaptamos el tamaño que queremos de impresión de la imagen sobre el papel. Tiramos y nos informa numéricamente de la medida. El siguiente paso es ir a celdas y añadir a conjunto las medidas que deseemos y tantas como precisemos. 5 por 7,5, 10 por 15. Según voy añadiendo tamaños diferentes, la aplicación va generando imágenes aprovechando al máximo el espacio del papel de impresión fotográfica. Ahora, en conjunto a medida, situamos una imagen, esta misma, y la hacemos más grande con los tiradores. Bien, y a continuación escogemos otra y la situamos debajo, y actuamos igualmente. Como veis, el programa nos indica cuál es la medida máxima que podemos utilizar dentro del papel escogido. Como estáis comprobando, podemos trabajar tanto con una imagen como con diferentes imágenes y trabajar el tamaño de las mismas. Si tenemos nuestro propio sistema de impresión fotográfica, pues comprenderéis cómo estas funciones nos pueden ser muy útiles a la hora de efectuar impresiones gráficas de nuestras instantáneas, y de igual manera si las pensamos llevar a un laboratorio o imprenta de fotografía digital. Una vez seleccionadas las imágenes que van a formar parte de esta galería web, ahora nos interesa conocer qué opciones nos presenta el programa para generar estas galerías. En el panel derecho, en la sección Estilo de composición, encontramos ya diferentes posibilidades con distintos formatos. Tenemos Galería HTML de Lightroom. ¿Veis? Cliqueamos esta función y nos organiza las fotos seleccionadas según este formato y sin necesidad de conocimientos de programación informática. También podemos utilizar
Galería Flash de Lightroom. Fijaros cómo cambia el diseño. Aún con las mismas fotografías, la apariencia y mecánica de funcionamiento es ahora diferente. Pero podemos utilizar un estilo de composición adaptado a los visores de diapositiva online, como pueden ser los AirTouch, ¿veis?, que aparecen en formato simple o como en formato tarjeta postal. Se nos van cargando las fotografías sobre un panel de trabajo virtual para ir visionándolas. Se puede cliquear y ampliarlas, de manera que podamos hacer una presentación independiente de cada una de ellas para verlas más adecuadamente. Dependiendo del modo de formato que elijamos, se nos abrirán unas u otras opciones en el panel derecho para su ajuste y personalización. Por otra parte, en el panel izquierdo podemos utilizar plantillas establecidas dentro del navegador de plantillas y que ya nos vienen por defecto en la instalación del programa. E incluso podemos nosotros mismos generar nuevas plantillas para según qué caso. En el panel lateral izquierdo tenemos también acceso a nuestro catálogo fotográfico a través de las colecciones de la biblioteca para seleccionar las imágenes que más nos interesen y formar esas galerías. De manera que fácilmente, desde este módulo podemos organizar una galería web en los diferentes formatos disponibles en el programa. Lightroom no guarda las fotografías de una manera tradicional, sino que en su lugar utiliza un sistema de exportación. Este mecanismo de exportación de imágenes nos permite trabajar las fotografías con una serie de formatos de archivo adecuados para diferentes aplicaciones. Ello nos permite exportar una fotografía en archivo JPEG de bajo peso para compartirla online, por ejemplo, así como exportarla en un archivo TIFF de alta calidad para, por ejemplo, también realizar su impresión a papel. Cuando exportamos fotografías, podemos generar archivos nuevos que incluyan los ajustes realizados en el módulo Revelar, así como otros cambios realizados a los datos XMP de las fotografías. En el proceso de la exportación, las opciones están disponibles para especificar el nombre de archivo, el espacio de color, las dimensiones en píxeles y la resolución de una fotografía. Asimismo, estos ajustes de exportación se pueden guardar como ajustes preestablecidos para volver a utilizarlos posteriormente. El proceso es muy sencillo. Lo primero será, lógicamente, elegir las fotografías que queremos exportar, bien en la lista de cuadrícula o en la tira de diapositivas. Esto ya lo hemos realizado anteriormente y sabemos hacerlo. Ahora las opciones de exportación las encontramos en el menú Archivo y Exportar. Podemos utilizar el atajo de teclado pulsando Control más Shift más E en un sistema bajo Windows o Command más Shift más E si nos encontramos trabajando con Mac. O también podemos hacer clic directamente en el botón Exportar del módulo Biblioteca. Esta opción nos capacita para configurar los distintos parámetros con los que Lightroom generará la exportación de los ficheros. Existen una serie de ajustes preestablecidos, pero también podemos nosotros generar nuestros propios ajustes preestablecidos en función de nuestras necesidades. En el menú emergente, situado en la parte superior del cuadro de diálogo, hay varias opciones de destino, pero ahora seleccionamos Exportar a disco duro. Nos aparecerá una información con el número de fotografías que se va a exportar en la parte superior del cuadro de diálogo Exportar. Deberemos, lógicamente, adjudicar un nombre de archivo.
podemos utilizar distintos nombres de archivo a partir de una plantilla, con lo cual Lightroom configurará el nombre del archivo de forma automática a partir de una serie de parámetros de la propia imagen. Podemos también indicar una de las opciones por defecto, o podemos editar nuestra propia opción. Luego, en Ajustes de archivo, debemos indicar cuál es el formato a utilizar y cuál será su calidad. Esto dependerá de lo que pensamos hacer con estas fotografías posteriormente, pues va a ser determinante la decisión en cuanto al formato y la calidad que le apliquemos. No es lo mismo una fotografía para Internet que para impresión. Si, por ejemplo, queremos enviar nuestras fotos por email, nos interesará un formato comprimido con una calidad no muy grande, de forma que las fotos ocupen poco espacio. Pero si vamos a editar esas fotografías con otro programa posteriormente, indudablemente precisaremos mantener la mayor calidad posible para que podamos tener un margen razonable de información y así poder realizar ajustes de postproducción con seguridad. En cuanto al espacio de color, podemos seleccionar por defecto cualquiera de los 3 espacios de color más conocidos, aunque podemos indicar nuevos espacios de color. Es interesante que si no estamos muy seguros, utilicemos el espacio de color más amplio que podamos. Así aseguramos que se verá correctamente en cualquier equipo estándar. Otra de las cosas que podemos programar es el tamaño de la imagen. En función del uso que queremos dar a la fotografía, nos puede ser más interesante redimensionar o cambiar su tamaño para que se ajuste a unas condiciones determinadas. Esto lo realizamos en esta zona. Normalmente, las modernas cámaras fotográficas digitales trabajan con mucha calidad de información, por lo que las fotografías realizadas pesan mucho. Podemos reducir su tamaño, si por ejemplo deseamos únicamente verlas en la pantalla de un ordenador o bien enviarlas por correo electrónico. En cuanto al enfoque de salida, está directamente relacionado con el cambio de tamaño de la imagen, pero sobre todo debemos atender al dispositivo o medio que utilizaremos para presentar las fotografías. Es muy diferente ver una fotografía en un monitor que imprimirla en papel o incluso, dependiendo del tipo de papel que vayamos a utilizar, se puede seleccionar un tipo de enfoque u otro. Esto ya lo estudiamos también detenidamente en el módulo Imprimir. Tenemos pues que marcar la opción de enfoque e indicar qué tipo de salida vamos a utilizar. Si vamos a hacer una salida por pantalla o si lo que vamos a hacer con estas fotos es una impresión posterior en papel mate o en papel brillo. En el apartado Metadatos podremos indicar los metadatos que acompañan a las imágenes. El postprocesamiento se refiere a las posibles acciones que realizará el programa tras realizar la exportación. Si pensamos realizar algo concreto con ellas, como puede ser abrir el explorador de archivos para ver dónde están ubicadas las fotografías, o abrir una herramienta de edición, es en este punto donde lo programamos. Una vez hemos configurado los diversos parámetros, simplemente tendríamos que dar al botón de exportar y exportar nuestras fotografías. Es interesante asimismo que vayamos guardando nuestras configuraciones de exportación como ajustes preestablecidos para poder reutilizarlos cuando vayamos a exportar de nuevo otras fotografías. Al realizar este curso de introducción al programa de Adobe Photoshop Lightroom, hemos tenido una aproximación al mismo y hemos podido conocer que se trata de la herramienta perfecta para todo fotógrafo digital. Hemos comprobado claramente que esta aplicación dispone de una serie de recursos, de ajustes y de diferentes funciones para enriquecer nuestra experiencia fotográfica, ya que podemos sacar un mayor partido de nuestras imágenes por medio de una organización práctica y coherente
de su clasificación y de la posibilidad de realización de un rápido retoque básico. También al poder utilizar sus diversos presets preparados para presentaciones, álbumes, colecciones, impresiones o incluso para compartir en redes sociales, nuestro ritmo de trabajo es mucho más dinámico y organizado. Si deseáis avanzar más, os invitamos a conocer a fondo el programa y todas sus posibilidades por medio de nuestro completo curso Lightroom.